análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Soy Enrique García y me da mucho gusto saludarle. Gracias por acompañarnos en esta edición, son ustedes muy gentiles. Con algunas novedades que se han producido en el ámbito noticioso de las últimas horas. Sí, señor, ya salió humo blanco finalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya la Suprema Corte de Justicia ha decidido y la elección, el proceso electoral de la elección local en Baja California iniciará en diciembre. Es válida entonces la reforma del Estado, la reforma del Congreso local. Así que ya, tomada la decisión, finalmente los órganos electorales, el órgano electoral estará organizándose para actuar en consecuencia, de conformidad con esta resolución, que ya es oficial, se lo habíamos anticipado en la primera edición de este espacio por la mañana, que esta semana y que eventualmente en las próximas horas la Suprema Corte por la autoridad podría resolver sobre esta controversia, pues, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente así se ha resuelto y procedo de inmediato a compartirle la información correspondiente porque la decisión ha sido tomada con 6 votos a favor, 5 en contra. 6 votos a favor. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica la validez de la reforma electoral del Estado que establece el inicio del proceso electoral en la entidad hasta el próximo 3 de diciembre, lo que recorta los periodos, los procesos para la elección local que viene. Evidentemente, los partidos de oposición a Morena, que son quienes han decidido esta reforma en Baja California a través del Congreso del Estado, seguramente van a reaccionar críticamente en las próximas horas y conoceremos sus reacciones y se las vamos a compartir en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info, donde también estamos transmitiendo. Mientras saludamos a John Espinosa, que está muy a gustito, muy cómodo. A ver, por ahí lo vi, pobrecito, cómo sufría. ¿Dónde está? Ahorita le digo, porque nos está haciendo llegar algunas imágenes. Así, acostadito. Caray.
Pues John Espinosa decidió irse a recostar en las afueras del hospital de Tecate. Sí, quiso ir personalmente a acompañar a los que estaban durmiendo afuera del hospital. A ver, interesante. Ya nos platicará el amigo Espinosa el propósito, ¿no? Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, buenas tardes, saludos. John Espinosa, buenas tardes. Muchas gracias. De hecho, estaba viendo las fotos, ¿no? Es más, déjeme ver. Dice el amigo Espinosa que decidió ir a tumbarse allá al piso donde están durmiendo en las afueras del Hospital General de Tecate para platicar con las personas que hacían fila, que estaban en espera. Quería, no quería que le contaran, vaya. Quería ser testigo y lo documentó para su historia personal, para sus descendientes, lo que le tocó vivir. Documentando esto. En Tecate fallecen de COVID, mas no de Tecate, sino de Tijuana y otros lugares. No hay camas y hay gente que sufre afuera esperando ser atendidos. Qué pena y vergüenza para nuestro país que nunca les ha importado, solo los bolsillos. Le mando las fotos para las conversaciones, no son grabadas, pero hay imágenes. A ver, sí, como no, pues las voy a compartir, por supuesto. Mire, ahí tiene usted. Ahora verá. John Espinosa. En espera en la rampa de acceso. Ahí durmiendo a la intemperie. Pues en espera de ser atendidos. Habría que revisar cómo es que tienen que estar ahí en las afueras. Ese parece un cuadro muy similar al que hemos visto en el Hospital General de Tijuana. Así que ahí está el dato, ¿no? Interesante. Lo tomamos como si el amigo John Espinosa fuera el reportero del barrio. Le agradecemos que nos comparta, por supuesto, lo que ve, lo que observa y lo que retrata. Finalmente, son todos ustedes ojos y oídos de Agencia Fronteriza Noticias. Ya sabe que por más que nos multipliquemos, difícilmente alcanzaremos a cubrir toda la ciudad. Y mire que tenemos un equipo muy eficiente en la cobertura de los asuntos noticiosos más relevantes del día, pero a veces son tantos que difícilmente alcanzamos a cubrirlos. Eso es en respecto de los eventos más visibles, pero hay muchas otras actividades que igual, le reitero, difícilmente podríamos cubrir para una ciudad de 1,5 millones de habitantes, más o menos, ¿no? 1,5 millones de habitantes. El próximo sábado 5, nos dicen aquí. El próximo sábado 5, nuestro amigo, el artista Marco Antonio Labastida, acompañado al piano de un extraordinario artista como Jorge Villalobos, estarán protagonizando una velada.
Sábado 5 de septiembre. ¿No dice a qué horas? La cita con Doris. Doris Ortiz Barragán. ¿Qué tal, Hombre, pues eso es buena noticia. Dice, pasaremos una hermosa velada, quédate en casa, Sociedad 3.0 Multimedios, Universidad IBES con los grandes talentos mexicanos. Tómala. Pues qué bien. Toño Carpio reportándose también, pues en la de espectáculos, ¿no? ¿Qué andabas haciendo ahí, Toño? Ve nomás. Tómala. Es cuando andabas ahí de artista, oye, Antonio. Le digo que tenemos cada personaje en esta comunidad. A ver, Toño, a ver, déjate ventaneo. Mi estimado Toño, Pobrecito, ¿cómo sufres? Oh, yo pensé que era cuando andabas de... Esta es foto cortesía de Toño Carpio, por supuesto. Yo pensé que era cuando andabas de guardaespaldas, mi querido Toño, ahí filmando películas en Rosarito, caray. Bueno, que quede constancia, pues. Retomemos la información, porque le explicaba, finalmente ya después de esta decisión, la autoridad electoral nos dirá lo que procede. ¿Fuiste el sábado pasado? Ah, fue el sábado pasado la cita con... Pues sí, claro, hoy es 7 ya, hombre. Ando atrasado. ¿Y no tomaste imágenes, mi estimado Toño? Anda, en la alfombra roja, caray. Bueno. Rosita Watts, buenas tardes. Qué gusto saludarla. Buenas tardes. Bienvenida. Entonces, pues así las cosas. La autoridad no se ha pronunciado. Yo estoy aquí verificando. A ver. Ah. Miren, se está comunicando con nosotros Francisco Ruiz. Se reporta con nosotros Francisco Ruiz, que como ustedes saben es militante del Partido Revolucionario Institucional y un activo militante en estos días, por cierto, participando en los trabajos de partido, porque nos está compartiendo una imagen, la imagen y ahorita a ver, ¿ya la tenemos ahí? Sí, ahí la tenemos. Esta imagen es la respuesta que le da la unidad de transparencia del gobierno del estado de Baja California al que le pide conocer sobre cuánto gastó el gobierno del estado en la impresión y el marcado de la fotografía oficial del gobernador Jaime Bonilla Valdés. Ya sabe usted que todos los gobiernos y todos los gobernadores han tenido una fotografía, la foto oficial. Y entonces dice nuestro amigo Francisco Ruiz, se supone que Jaime Bonilla Valdés eliminaría las malas prácticas de gobiernos anteriores, pero gastó casi 75,000 pesos en distribuir su fotografía. Según la información que entrega la oficina de transparencia del Estado, por los servicios del fotógrafo, del montaje de escenario, retoque de fotografía, impresión y enmarcado, el costo fue 74,776 pesos. Sin embargo, a efectos de brindar certeza jurídica a la información pública presentada, se puntualiza que cada fotografía tiene un valor propio
e individual de 1,661 pesos, haciendo mención que el costo del montaje, retoque, impresión, edición y enmarcado se prorrateó en cada una, siendo un total de 45 fotografías. 45 fotografías. Bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Interesante la imagen y la comparto y por supuesto la tomo. A ver, nomás para que quede constancia. Servido pues, mi estimado Francisco Ruiz, muy amable por el dato, gracias. Dejaste el link del concierto en Messenger. A ver, mi estimado Toño. Ah, ok. Muy bien. Perfecto. Gracias nuevamente. Oiga, fíjese que le decía a temprana hora, finalmente hoy iniciaba. Bueno, pues ya sesionó el Instituto Nacional Electoral hace rato y con esto se dio formalmente el arranque del proceso electoral 2020-2021 en sesión del Instituto Nacional Electoral. Y yo le quiero compartir el mensaje del presidente del INE en esa sesión. Se la comparto aquí. Hoy inicia formalmente el proceso electoral federal 2020-2021, que será el más grande y el más complejo de nuestra historia. Desde hace meses, el Instituto Nacional Electoral se ha venido preparando para ello, tomando una serie de acuerdos, emitiendo lineamientos, diseñando y aprobando estrategias, protocolos y directrices para enfrentar el mayor desafío electoral en términos técnicos y operativos, en el marco de uno de los contextos políticos, sociales y económicos más complicados que hayamos vivido. Con el arranque formal que se decreta con esta sesión, la entera estructura del INE se pone en marcha para hacer posibles todos los procedimientos, todas las etapas previstas en la legislación y todas las actividades necesarias para que el próximo 6 de junio de 2021 millones de mexicanas y mexicanos acudamos a las urnas a ejercer nuestro derecho al sufragio efectivo, libre, secreto e informado. Para estas elecciones serán convocados a votar alrededor de 95 millones de electores registrados, más de 5 millones de personas más en 2018. Prevemos instalar 164.550 casillas, 8.000 más que la última elección federal. Visitaremos a casi 12 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos durante las etapas de capacitación electoral para poder reclutar a cerca de 1,5 millones de funcionarias y funcionarios de casilla para que reciban, cuenten y garanticen el voto de sus vecinos. Y estaremos además renovando a más de 21,000 cargos de elección popular a nivel federal y en las 32 entidades federativas. Nunca antes se había organizado un proceso electoral de tales dimensiones y menos aún en un contexto tan complejo. Los grandes problemas nacionales siguen presentes y continúan erosionando nuestro tejido social y, en consecuencia, nuestra convivencia democrática. La pobreza sigue estando ahí, agravada ahora por la compleja situación económica que azota el mundo. La desigualdad oceánica que caracteriza nuestra sociedad sigue recordándonos que, luego de más de un siglo, la justicia social que prometió la Revolución Mexicana sigue siendo un ominoso pendiente frente a los más desfavorecidos. La corrupción y la impunidad que la alimenta sigue lacerando la desconfianza en la política y en las instituciones y genera una peligrosa desafección con la cosa pública. Y la inseguridad sigue lastimando la convivencia pacífica y civilizada que supone una democracia. A todo ello se suma la incertidumbre y el temor que trajo consigo la peor pandemia del último siglo, que nos ha obligado a reinventar la vida social y a modificar radicalmente nuestras prácticas y modos de convivencia. En ese contexto, las elecciones son, sin embargo, un momento de respiro.
Un episodio en el que todas y todos somos iguales ante las urnas, pues todas y todos, sin importar nuestra condición, tenemos el mismo e indeclinable derecho al sufragio. Las elecciones del 6 de junio de 2021 representan, además, la posibilidad de conformar una nueva Cámara de Diputados, el espacio primordial de nuestra pluralidad democrática. Al votar por 500 diputadas y diputados, renovaremos la representación popular de la nación, una de las dos cámaras que hacen posible la división de poderes consagrada en la Constitución, como nuestra forma de gobierno y nuestro modelo de convivencia pacífica. De cara a esa importante cita con las urnas, es muy importante recordar que nadie encarna por sí mismo a la democracia. La democracia la conformamos todas y todos en nuestra diversidad y diferencias. Los tiempos en los que muchos se autoproclamaban como la encarnación de la democracia deben quedar en el pasado. Frente al discurso y las posturas que desde un extremo u otro pretenden imponer la idea de que la democracia soy yo, hay que reivindicar el hecho real de que la democracia somos en cambio todas y todos. La democracia la hacemos todas y todos, y nadie debe estar excluido de ella. Porque en la democracia, además, cabemos todas y todos. Si algo reblandece, erosiona y termina por hacer negatoria la democracia, es pensar que en ella solo caben algunos y que quienes no coinciden con la propia postura están fuera de la democracia misma o son contrarios a ella. Esa postura, nos lo enseña la historia en reiteradas ocasiones, constituye el mejor caldo de cultivo para que germinen pulsiones autoritarias. Hoy proliferan las voces que niegan, descalifican y desautorizan al otro. Lamentablemente, esas posturas no son monopolios solo de algunos, sino que en tiempos de polarización como los que vivimos, se multiplican esas voces que, consciente o inconscientemente, alimentan el juego de la intolerancia y con ello abonan el terreno para expresiones autoritarias. Defender en ese contexto a la democracia pasa inevitablemente por reivindicar al pluralismo y al respeto tolerante de todas las posturas, por su reconocimiento, inclusión y representación efectiva en los espacios en los que se toman las decisiones colectivas. Sin embargo, los tiempos en los que vivimos hay una peligrosa tendencia en sentido opuesto. La identificación del contrario, su descalificación y en ocasiones hasta la negación de legitimidad de sus posturas son cada vez más frecuentes en las cada vez más débiles democracias contemporáneas. Es natural que, particularmente durante las contiendas electorales, las sociedades se polaricen. Las campañas son el espacio institucionalmente diseñado para que las distintas posturas ideológicas y políticas existentes en una sociedad se distingan, se confronten y se contrapongan de cara a la sociedad que, con su voto, expresará sus preferencias y discordancias políticas. Para eso son las campañas electorales. Pero ello siempre tiene que ocurrir con pleno respeto a las reglas del acceso al poder político y con base en los principios y valores que sustentan a la democracia. Lo que hoy vemos, de manera preocupante, es que esa polarización está siendo aderezada con dosis muy altas de intolerancia, el valor antidemocrático por excelencia. Y al adversario político, al contendiente, pasa por verse como un enemigo, alguien que no merece nuestro respeto y reconocimiento, a pesar de nuestras diferencias, alguien que no merece dignidad de ser parte del juego político. Esa polarización que deriva en la descalificación del otro deja de ser democráticamente aceptable y se convierte, como decía, en el caldo de cultivo del autoritarismo antidemocrático y totalitario. La democracia en ese sentido se nutre por definición de posturas relativistas, incluyentes, que si renunciar al legítimo derecho de sostener y defender tan arduamente como sea posible nuestras propias posturas, visiones y convicciones, le reconocen a los demás el legítimo derecho de pensar diferente, un derecho igual de legítimo, por cierto, que el nuestro. Las visiones absolutistas, por el contrario, parten de la premisa del monopolio de la verdad y de la razón. Además de premodernas, son el sustrato de la exclusión de los demás y de las posturas autoritarias. Por eso, las elecciones que hoy inician son tan importantes. La Cámara de las y los Diputados es el espacio por excelencia de la representación de la pluralidad de visiones y concepciones de nuestra sociedad. Ahí se recrea y se debate el rumbo de nuestra democracia. Esa Cámara es el órgano democrático por excelencia de nuestro orden constitucional. Por eso la Carta Magna le confiere a sus miembros y no a otros servidores públicos el carácter de representantes de la nación. Porque la nación es reconocida por nuestro pacto fundacional como diversa y pluricultural. La nación la componemos todos sin excepción, no una parte de la sociedad.
Hombres, mujeres, ricos, pobres, trabajadores, empresarios, campesinos, maestras y maestros, adultos mayores, jóvenes y niños de izquierda y de derecha, todas y todos integramos en nuestra diversidad a la nación mexicana. Somos plurales y eso nos vuelve democráticamente fuertes. Por eso, de cara a la elección más grande, tenemos la oportunidad de reivindicar nuestra vocación democrática y con ello honrar la lucha de miles, de millones de mexicanas y mexicanos que se comprometieron por democratizar a nuestro país. Se trata de una apuesta de varias generaciones que hoy nos permite que las diversas fuerzas políticas compitan en condiciones equitativas y con posibilidades de acceder al poder a través del voto. Una apuesta que pasó por construir una institucionalidad electoral que es garantía de legalidad y de certeza y la base del ejercicio de un voto libre y autónomo. Termino. De cara a los meses que vienen, vale la pena recordar que la democracia es una construcción colectiva. Nadie la encarna por y en sí mismo. La democracia la concretamos todos en nuestro actuar y relacionarnos recíprocamente en nuestra diversidad y diferencias. Honremos, pues, nuestra historia. Ahí tiene usted el mensaje del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, pues a marcar el momento oficial del arranque del proceso electoral 2021, el federal. Ya como le explicaba hace algunos momentos, el proceso electoral del estado, el local, el que habrá de permitirnos decidir quién será el próximo gobernador y los alcaldes y los diputados. Bueno, finalmente ese ya quedó establecido, inicia en diciembre próximo, diciembre 3 para ser precisos. Lo ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta mañana, así que ahí tiene usted. Luis Pablo Esparza, buenas tardes, bienvenido, gracias. Leti Flores, muchísimas gracias también, bienvenida, muy amable, gracias. Permítame usted ir, pero rapidito, a una breve pausa, no tardo. Noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Bueno, pues gracias por continuar con nosotros, muchas gracias, muy amable. Francisco Felipe Montero Sánchez, buenas tardes, qué gusto saludar a nuestro amigo Francisco. Saludos, Francisco. Oiga, en otro tema de carácter local, fíjese que tal como era previsible, el Tribunal Superior de Justicia de Baja California reaccionó a la decisión del Congreso del Estado de ratificar la desaparición del Consejo de la Judicatura de Baja California. Le anticipábamos que el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial, seguramente iba a combatir esta decisión del Congreso del Estado. Hace algunos días, finalmente, un ayuntamiento, el de Mexicali, votó a favor del proyecto. Otros no, ni siquiera discutieron el tema en el Cabildo, y en automático eso se toma como afirmativa ficta, una figura jurídica que quiere decir que si no se opone, entonces apoya la reforma, y como no ni discutieron el tema, 3 de los ayuntamientos, el de Tijuana entre estos, pues para el Congreso del Estado en automático la reforma es válida y por eso ratificó, confirmó
que la desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado era un hecho, y así lo declaró hace 3 días, jueves, viernes. Bueno, finalmente ya el Poder Judicial del Estado decidió hacerse escuchar a través de su presidente, y lo hizo de esta manera que le quiero compartir. Ponga usted atención a las palabras del presidente, quien esencialmente dice que van a defender la autonomía del Poder Judicial de Baja California. Como representante del Poder Judicial del Estado, me dirijo a ustedes para compartir lo siguiente. El Poder Judicial es una institución que por deber y convicción asume la responsabilidad de impartir justicia. Lo hemos hecho en forma imparcial, conscientes del alto honor que representa, porque es aquí donde jueces y magistrados resuelven los conflictos a través de una actuación basada en principios, valores y acatamiento a la legalidad, con el auxilio del personal administrativo. Nuestra capacidad y conocimiento están centrados en atender al justiciable. El Poder Judicial del Estado es absolutamente ajeno a cualquier diferendo político. Actúa con imparcialidad frente a los casos que debe resolver. Las sentencias no se escriben con los colores de los partidos políticos, sino en hoja blanca y tinta negra, contraste nítido representativo de la imparcialidad y del compromiso firme del deber ser. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia se integra por 17 magistrados. Estos magistrados son designados en forma objetiva en atención a sus méritos. Para ser nombrado magistrado, se emite una convocatoria a un concurso abierto a cualquier profesional del derecho que reúna los requisitos que marca la Constitución del Estado. El Pleno de Magistrados del Tribunal de ninguna manera tiene influencia en las designaciones de magistrados. Tal corresponde al Congreso del Estado, de una lista de profesionistas que aprueben todas las etapas del concurso de oposición. Debo mencionar que todos los magistrados numerarios del tribunal cuentan con una carrera en la administración de justicia mínima de 25 años. Fueron jueces en su totalidad y son especialistas en la aplicación de la norma. Por tanto, su designación se basó en parámetros objetivos en atención a las cualidades de cada uno de ellos. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura es un órgano de auxilio en la administración de justicia, fundamental para el funcionamiento jurisdiccional. Representa el trabajo de consejeros y personal auxiliar de diversas áreas administrativas indispensables en el organigrama institucional, por lo que se convierte en un instrumento destinado a fortalecer la autonomía del sistema judicial. En relación con los cambios de forma y fondo enviados al Congreso de Baja California, donde se modifica el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y la desaparición del Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial del Estado ejecutará las acciones necesarias para preservar la autonomía e independencia de la institución. El Poder Judicial tiene en su ADN la imparcialidad. Para garantizarla es menester la independencia, de ahí que la defienda con ímpetu, firmeza e irrenunciabilidad. El Poder Judicial es tan fuerte como su misión. Sabemos que el Poder Judicial requiere ser fortalecido y que debemos ser eficientes y eficaces, que la demanda de justicia de la sociedad es mayor a la capacidad que actualmente tenemos, y por ello, desde hace varios años, hemos acudido al Congreso del Estado con la esperanza de encontrar eco en los legisladores y en el Ejecutivo para que se nos asigne un presupuesto digno y acorde a las necesidades del servicio. Sin embargo, no hemos obtenido una respuesta que efectivamente permita un crecimiento real del Poder Judicial. No cejaremos por deber y lealtad a la institución. Para finalizar, el Poder Judicial sostiene una postura histórica de respeto al Ejecutivo y Legislativo, para continuar en una relación coordinada y armónica en beneficio de la sociedad baja californiana. Sin embargo, el deber histórico demanda preservar la independencia del Poder Judicial con el único fin de mantener el equilibrio institucional, un equilibrio que no debe ser alterado bajo ninguna circunstancia, porque está de por medio una autonomía inalienable al proceso de impartición de justicia. Hay que cerrar la puerta
a retrocesos que no abonen a un Estado democrático antes que la historia nos lo demande. Pues ahí tiene usted finalmente la palabra del presidente del tribunal. Interesante, institucional, por supuesto, cuidadoso en su manejo, siempre cuidadoso de las formas, es finalmente el representante de uno de los tres poderes de la Unión. Le recuerdo que en este país hay tres poderes por definición constitucional: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y este hombre que usted acaba de escuchar representa al Poder Judicial, y lo que dice el presidente del Tribunal del Poder Judicial del Estado es que van a defender el derecho a la independencia y autonomía de este poder, porque el pasado presidente del tribunal también lo manifestó, aún cuidadoso como era Salvador Ortiz Morales, no olvidó plantear pues que, o a decirlo de manera más elegante, que el Congreso del Estado, a diferencia de lo que hizo el Congreso Federal, no escuchó la voz y la opinión del Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, y en consecuencia ahí, según nos cuentan algunos abogados, en ese dato, elementos suficientes para controvertir legalmente esta resolución del Congreso del Estado, y no fue preciso, no fue claro todavía el presidente del Poder Judicial sobre los mecanismos que habrá de utilizar para controvertir esta decisión del Congreso del Estado, avalada por el jefe del Ejecutivo, en esto que ha sido interpretado como una intromisión clarísima a la vida e independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado, que, imperfecto y todo, finalmente es un poder soberano que debe ser respetado. Lo dice la ley muy claramente, y aunque en esta administración, si algo hemos visto es la decisión de ignorar algunas leyes, pues eso debe significar algo interesante e importante, porque lo que estaríamos viendo entonces en breve es que ahora que ya es un hecho la desaparición del Consejo de la Judicatura, bueno, llega el momento de carácter legal propicio para presentar y promover recursos legales para combatir la decisión. Así que ya lo sabe usted, ¿no? Estamos a cosa de nada de ver algunos actos legales de parte del Poder Judicial, alguna controversia. Ignoro cuál podría ser la forma, el recurso concreto para defender la autonomía e independencia del Poder Judicial, pero pues es un hecho. Incluso no dudamos que ya tengan preparado un borrador listo para la firma correspondiente y el procedimiento también correspondiente. Mire, nos acompaña Silvia Justina Castro Trente. Muchas gracias, un gran saludo. Mis felicitaciones por ser un noticiario de investigación efectivo y eficaz. Gracias, Silvia, muy amable. Francisco Pedrote Malfabón, un saludo, claro que sí. John Espinosa, el señor Pérez Castañeda habla muy bien, habla bien. Lástima que la realidad es otra. Que deje la silla esa y baje a ver la realidad. Así son los políticos, nunca se bajan del caballo. Bueno, yo no puedo decir que el amigo Espinosa no tiene razón, cuando afirma que la realidad es otra. Sí, por eso decía yo hace algún momento que el poder ejecutivo, el poder judicial, imperfecto y todo, finalmente tiene derecho a la independencia y autonomía. Es imperfecto porque lo que hemos visto en la realidad contradice el discurso del presidente. Claramente, muchos magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura han sido incorporados a la nómina como pago de servicios políticos prestados en gobiernos del PRI y del PAN. Para ser más concretos, del PRI y del PAN. Hoy Morena
va a tener la oportunidad de meter gente suya. ¿Usted cree que va a renunciar a esa posibilidad? Dice el gobernador que se buscará a los mejores, pero mire, el argumento de que se designa en base a méritos, como lo decía el presidente del tribunal en esta alocución grabada, es choro. No en todos los casos, pero sí con frecuencia, los integrantes del Poder Judicial efectivamente llegaron ahí, no necesariamente por su capacidad, cubrieron un requisito legal, por supuesto, pues hay que maquillar y cubrir las apariencias. Es requisito para todos los interesados que cumplan el perfil, o más o menos, porque hay francamente algunos integrantes del Poder Judicial que creo que no pasarían el filtro más riguroso, pero bueno, cubrieron la forma, ¿no? Pero no me diga usted, por ejemplo, que Perla del Socorro Ibarra es alguien que está ahí por su enorme capacidad, si no fue por ser la persona favorita del gobernador Francisco Vega de la Madrid, a quien sirvió y ha servido desde hace muchos años, desde que Kiko Vega era presidente municipal y Perla del Socorro fue la secretaria de Seguridad Pública Municipal, ¿no? Y la saca de ahí y se la lleva al gobierno del estado y hace algo que francamente es una majadería, que es la mete, la coloca en el Poder Judicial del estado, le garantiza un hueso, una chamba de magistrada y luego la designa procuradora y deja activos sus derechos como magistrada y no se para en ese cargo sino hasta 5 años después, de acuerdo al plan preconcebido para garantizarle el regreso al final de la gestión, básicamente para que llegue a obtener la pensión vitalicia y todos los privilegios, que se pueda retirar con todos los privilegios de un cargo que no ocupó, que no usó, que no ejerció durante 5 años y que indebidamente le permitieron continuar. Entonces, yo le pongo nada más porque es un ejemplo muy visible, fue muy visible, denunciado por abogados colegiados, y sin embargo al gobierno pasado le importó un bledo este señalamiento fundamentado de abogados colegiados, y también le importó un bledo al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el anterior. Entonces es obvio, viene este hombre hoy, el nuevo presidente, con ese discurso, pues suponiendo que uno se puede chupar el dedo, y creo que podemos estar de acuerdo, ustedes y nosotros, sobre el uso francamente insultante de los espacios de servicio público y de poder público en el Poder Judicial del Estado, atendiendo intereses meramente político-electorales. O nomás porque pues es su compa, ¿no? Alguien puede tener derecho a un cargo ahí porque es muy cuate del gobernador en turno o algo por el estilo. O se pagan así lealtades político-partidistas, etcétera, etcétera, o se les coloca ahí para manipular algunos de los procesos que interesan al poder del Ejecutivo, concretamente al gobierno del Estado. Entonces, claro, frente a esa realidad, pues el discurso del presidente del tribunal es francamente una vacilada. Sin embargo, dicho eso, no podemos negar que el Congreso del Estado eventualmente podría haber incurrido en una intromisión flagrante a la vida del Poder Judicial de Baja California y lo mismo el Ejecutivo del Estado. Porque si bien es imperfecto, como es evidente para muchísimos baja californianos, la forma o el problema no se resuelve entrometiéndose en la vida de la institución. Evidentemente no es el camino, y creo que va a pagar un costo
Van a pagar un costo tanto el Congreso del Estado como el Poder Judicial del Estado. Sobre todo si en las próximas semanas lo que vemos es la intromisión del Estado para colocar a sus amigos y a sus aliados políticos en los casi una docena de cargos que van a quedar vacantes, de 12, 14 cargos. Lo dijo el gobernador el domingo, va a presentar las ternas en los próximos días para cada una de estas posiciones. Son 3 por cargo, estamos hablando de casi 40 candidateables a estas posiciones dentro del tribunal. Va a tener esa facultad el gobernador, y entonces este es uno de los grandes elementos que ha sido cuestionado en la reforma, porque es una forma de poner en manos del jefe del Ejecutivo las designaciones dentro del Poder Judicial del Estado, al que por otro lado se le han negado recursos. Y por supuesto, está el tema de los manejos presupuestales y los privilegios de una cúpula dentro del Poder Judicial del Estado, porque en los hechos lo que hemos visto es que solo la cúpula, los privilegiados del Poder Judicial del Estado han tenido los privilegios, se han concentrado en ellos y se olvida la cobertura elemental de los derechos que podrían tener los que están más abajo, los que son pelusa, pues para esta élite, son pelusa los jueces, los secretarios de acuerdo, todos ellos, ¿no? Ellos no pueden tener la atención mínima, la cobertura esencial de sus derechos laborales, porque eso es lo que ha ocurrido, no solo porque el Estado y el Congreso les han negado recursos, sino porque al interior del Poder Ejecutivo ha habido un manejo de los dineros que dista mucho de ser el adecuado para cubrir en justicia los requerimientos de la institución. Cubren los requerimientos de la élite y los esenciales de carácter operativo. Pero esa otra gran disparidad en la operación del Poder Judicial del Estado evidentemente se tiene que resolver de otro modo. Así que, mire usted, esto se va a poner interesante. No podemos estar ajenos a lo que viene. Tan pronto el Poder Judicial controvierta la resolución del Congreso del Estado, la aprobación de la reforma, y veremos qué dice la autoridad superior, el último tramo de institucionalidad en este país, que es finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre esta reforma. Así que no se lo pierdan, no nos lo perdamos, porque esto apenas comienza, por supuesto. ¿A quién más? Jonas. Don Jaime de la Torre nos vuelve a sintonizar hoy. Tijuana y Rosarito son el excusado del mundo. Bueno, pero nunca nos dice por qué. Siempre pone la misma frase y nunca nos dice por qué. Ni se explica. En fin, bienvenido de todas maneras, Jaime de la Torre. John Espinosa dice: el gobierno y los gobiernos se mantienen con el dinero del pueblo. Cuando ocupan tu voto, hasta tu casa te van a preguntar cuándo votas por ellos. Te dicen, pero yo no te conozco ni estoy loco para aceptar. Héctor García: considero que la autonomía del Poder Judicial ante los otros poderes jamás debe ser afectada y los cargos deben ser ocupados por los perfiles mejor capacitados que han hecho carrera en el mismo Poder Judicial. Ni cuotas ni cuates. Buena frase, me gusta. Ni cuotas ni cuates. Sí, si acaso resulta que hay cuate con capacidad y talento, y es garantía de un buen servicio, y por eso se le propone en una terna, pues bueno, finalmente, indebidamente si usted quiere, pero finalmente ese amigo se la tendrá que rifar con otros 3. El problema es que el Ejecutivo tradicionalmente ha mangoneado el Congreso del Estado de una u otra forma.
con sus diputados o con los de la oposición, o a veces a pesar de los de su partido, pero consigue el voto y el apoyo de los contrarios y logra su propósito, ¿no? Y coloca a sus cuates. Y entonces ahí el último recurso que quedaba, el último filtro para decidir que las designaciones cumplan un mínimo del perfil, ¿no? Capacidad y compromiso con el cargo, no con quien los pone ahí, o no con quien los propone, pues imagínense. Bueno, imperfectas las instituciones, están hechas por hombres, ¿no? La chamba nunca termina, no cabe duda. Así que tendremos que seguir al tanto de lo que resuelvan las autoridades una vez que el Poder Judicial del Estado promueva el recurso correspondiente. Oiga, yo le quiero compartir un asunto de carácter nacional porque fíjese, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ya podrá seguir investigando al exdirector de Petróleos Mexicanos por supuestamente recibir sobornos por parte de Odebrecht para financiar las campañas del PRI en 2015. Y es que un tribunal federal confirmó finalmente que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales debe continuar investigando a Lozoya por esos sobornos. Se trata del tercer tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México, que así confirmó una sentencia de amparo emitida por la juez octavo de distrito en la materia, a la que le negó la protección federal a Lozoya. En ella le negó la protección federal a Lozoya. En el amparo, Lozoya reclamó el acuerdo del 3 de junio de 2019 emitido por la Fiscalía Especializada, en el que decidió continuar la investigación en su contra por supuestamente recibir sobornos millonarios por parte de Odebrecht en 2014, mismos que se presume fueron destinados a las elecciones intermedias de 2015. En ese acuerdo, la Fiscalía Especializada declaró prescritos los delitos cometidos en 2012 sobre el supuesto financiamiento ilícito a la campaña de Peña Nieto por parte de Odebrecht y operado por Lozoya, y dejó subsistentes los delitos electorales supuestamente cometidos en 2014. Desde noviembre de 2019, la juez octavo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México confirmó la decisión de la Fiscalía Especializada, en razón por la que Lozoya tramitó el recurso de revisión. El recurso fue resuelto por el tercer tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México el 27 de agosto, pero fue hasta hoy que la juez octavo recibió la notificación de la sentencia de los magistrados y en consecuencia la resolución en la que le fue negado el amparo a Lozoya ha sido confirmada por el colegiado y la Fiscalía Especializada puede continuar con las pesquisas por el caso Odebrecht. En este asunto de carácter nacional de última hora que recién se ha producido, y así se lo compartimos. Eso por una parte, pero por la otra, en el ámbito electoral, le recuerdo que hay un proceso interno en Morena para definir quién se va a convertir en dirigente nacional de ese partido. Bueno, pues mire usted, el diputado federal Mario Delgado se registró hoy finalmente ante el INE para competir por la dirigencia nacional de Morena, acompañado de un grupo de simpatizantes. Mario Delgado llegó a la oficina para cumplir el requisito de inscripción. Lo hizo, tome nota usted, lo hizo acompañado, entre otros, del ex subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, del asunto, el conflicto con el alcalde de Tijuana, además de diputados federales como Dolores Padierna y Pablo Gómez, entre otros. Y ahí están para la foto. Muy lindos ellos. En la explanada del INE se congregaron los seguidores de Mario Delgado, quienes por cierto olvidaron la sana distancia. Y tras la entrega de su documentación, Mario Delgado desglosó su proyecto de trabajo en un decálogo. Comprometió convertir al partido en un instrumento del pueblo mexicano. Llamó a la militancia a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la transformación del país y señaló también que de llegar a la dirigencia
el 50% de las prerrogativas serán devueltas para que se destinen a la vacuna contra COVID-19. Avanza el proceso interno dentro de Morena, en el que pues ya Mario Delgado se convierte prácticamente en la figura fuerte para asumir la dirigencia nacional de ese partido. Mario Delgado. Bueno, pues ahí tiene usted. Ahí están. Oiga, China ya exhibió su primer vacuna contra COVID. Está en fase 3 con ensayos en humanos. Todavía no se puede comercializar, pero ya, por lo menos hasta su empaque ya está listo. Sinovac es la marca. Sinovac. SARS-CoV-2 Vaccine Inactivated, dice ya la imagen del empaque de esta vacuna, que viene lista para su aplicación ya, prácticamente, ¿no? Una especie de, parece ser una jeringa desechable. Esta imagen del producto final, del acabado, fue exhibida en una feria comercial en Pekín. 2 farmacias chinas, 2 farmacéuticas, exhibieron ahí por primera vez sus vacunas en las dosis producidas por las empresas Sinovac Biotech y Sinopharm, que forman parte. Sí, ¿qué pasa? Los señores oficiales muy chambeadores hoy. Agárramelos ahí, oficial, por escandalosos. Duro con ellos. Las dosis producidas por las empresas Sinovac Biotech y Sinopharm forman parte de algunos proyectos de vacuna de los más avanzados del mundo y generaron grandes expectativas en China. Entonces, sí, es una jeringa, fíjese, ¿eh? Y ya creo que ya viene ahí la dosis incorporada. Entonces, es la jeringa con el medicamento listo para aplicarse. Es más, permítame ver si le puedo compartir la imagen. Yo digo que sí. Where's the beef? Ahí está. Ahí lo tiene usted. Con su jeringa y todo, ¿no? La jeringa lista para su aplicación. Ande, John Espinosa, ¿qué? A ver, yo tengo que ver esto. Los dedazos los hemos padecido. Ufi recontra Ufi, sigue la matadando. Como dijo mi papá y la Cheyenne. Le dije, pues viene cargada. Habemos elecciones humo blanco en el McDonald's. Habrá hamburguesas. Antonio Carpio, finísimas personas, dice. Yo ya recibí la vacuna, dice. Fue con el PAN, es de agua y es segura, se la recomiendo. ¿A Chihuahua? Yo ya recibí la vacuna. Fue con el PAN. ¿Me no comprende, amigo Espinosa? Todavía no salía la primera vacuna, ¿no? Que yo sepa. Pero bueno, la dejamos de ese tamaño. Le pueden inyectar COVID-19. Ah, ok. Bueno, es una versión que anda circulando ahí el temor de que los grandes laboratorios estén jugando a ser dioses y se despachan a gusto. Han creado un ambiente de terror y de pánico propicio para someter a la población y aplicarles una vacuna que en realidad trae una carga de virus y que le deja en condición de vulnerabilidad por mucho tiempo, ¿no? Es más o menos algo de lo que anda circulando entre las versiones, muchas sobre esto que está ocurriendo con el COVID en el mundo, pero pues ahí está el dato. Gracias, señor Espinosa, muy amable. Las 2 de la tarde ya, pero ¿por qué pues, hombre? ¿Por qué tan rápido? ¿Que ya me tengo que ir?
¿En serio? Pero si todavía ni termino, hombre. Pues bueno. Ni modo. Me tengo que despedir. ¿Cómo falleció Javier Ortiz, ex integrante de Garibaldi y ex esposo de Patti Manterola? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este chavo? Tenía 48 años. No hay... no se especifica la causa de muerte. No. Caray. Había... A ver. No está confirmado que haya sido tampoco por COVID. Pero bueno, ahí está. Chavalón todavía. 49 años. Qué penita. Ni hablar. ¿Qué le hacemos? Uno menos. Oiga, gracias. Dice. Los Trenti, en este caso Castro Trenti, porque descendientes de mis abuelos sabemos ramas como Trenti como primer apellido y otros como mis hermanos y yo con el Trenti como apellido materno. Somos una familia de gente estudiosa, trabajadora de siempre, que estando con algún cargo de gobierno nunca nos hemos aprovechado como otros, sino que hemos tenido el despacho cerrado porque no se puede servir a dos amos, el lucro personal y el servicio público. Tenemos toda libertad de elegir religión y se quedó ahí el mensaje, se recortó. Es respuesta al comentario de John Espinosa. Bonilla metió a los 30 y así sucesivamente. Dice John Espinosa. Ya, entiendo. Respuesta pues a John Espinosa. Felicidades, señora Trenti, mis respetos por ser una dama. Ahí está. Luis Pablo Esparza, salió una nota de maestros en Rusia que ellos no se pondrían la vacuna contra el COVID de Sputnik. Lo que les digo, pues hay desconfianza en mucha gente en el resto del mundo. En muchos países hay un movimiento importantísimo en contra de la aplicación de las vacunas por la sospecha de que es un proceso manipulado para lastimar a la gente y convertirla pues en sus esclavos de alguna manera, ¿no? Dejarlos con secuelas que pueden convertirlos en clientes de por vida prácticamente de las grandes farmacéuticas. Ese es un tema complejo, es un tema controversial que sigue ahí, que llegó para quedarse un buen rato, por supuesto, claro que sí. Oiga, yo me retiro, me despido, agradeciendo enormemente su sintonía. Son ustedes muy gentiles, gracias. Nos vemos en esta noche en punto de las 9 de la noche para una nueva edición de Los Reporteros del Barrio también salen de noche. Pásela usted muy bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.